Buenos días a todos y a todas. Bendiciones, un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares, sus asientos. Dios bendiga a Betania. Bienvenida a la casa de Dios. Y Dios bendiga a los amigos y amigas que nos están honrando con su presencia en este día. Dios le bendiga a todos y a todas. Amén. Hoy iniciamos una nueva serie que yo sé que será de gran bendición. Acabamos de concluir el mes pasado, mes de mayo, la serie Líderes Disruptivos. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie, Discipulado Disruptivo. Amén. Gloria a Dios. Ser parte del discipulado es caminar con propósito. Es el privilegio de transformar vidas a través de la entrega. Como el apóstol Pablo solía decir: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La Biblia enseña que el proceso del discipulado puede doler, pero cada esfuerzo vale la pena. Porque el verdadero gozo está en ver a Cristo tomando forma en la vida de aquellos que han sido discipulados espiritualmente. Discipulado disruptivo, porque el dolor del discipulador es nada al compararlo con el gozo de la transformación del discípulo. Nuestra nueva serie. Bienvenidos. Un aplauso fuerte al Señor Jesús. Fuerte porque es para Dios. Ahí donde tú estás sentado, cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias porque sé que me guiará a toda verdad y me va a enseñar los misterios que están plasmados en tu palabra. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a mi vida. Guíame a toda verdad. Usa tu palabra para traer edificación, para traer consolación. Usa tu palabra para tratar con lo más profundo de mi ser. En el nombre de Jesús. Llévate ahora toda distracción y todo aquello que quiera llevarse de mi vida la buena palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abra su Biblia en Mateo capítulo 28, su versículo 19 y 20, y mantenga su Biblia abierta en esos dos versículos de la palabra de nuestro Dios. Y antes de comenzar a desglosar todo lo que es este tema, quiero primeramente poner un fundamento acerca de lo que es ser un discípulo. Y vamos a definir de manera sencilla el discípulo. Y el discípulo es un seguidor que acepta y ayuda a propagar las enseñanzas de su maestro. Un discípulo de Cristo es alguien que acepta su mensaje y se compromete a proclamarlo. De manera que definimos el discipulado cristiano como el proceso mediante el cual las personas son guiadas por otro discípulo de Cristo maduro, discipulador, a creer en el Señor Jesucristo. Son formadas según los principios y verdades contenidas en las enseñanzas de Jesús
y son equipadas por el Espíritu Santo para superar las presiones y pruebas de este presente o de esta vida presente y llegar a ser cada vez más semejante a Cristo. Eso es lo que básicamente es un discipulador. Es una persona que Dios ha capacitado, es una persona que Dios ha preparado para equipar, para preparar a otros, para guiar a otros, para acompañar a otros en su crecimiento espiritual, en su firmeza, en su madurez. Por tanto, al hablar del discipulado disruptivo, nos referimos a esa actitud excepcional que asume el creyente maduro, que es el discipulador disruptivo. El discipulador disruptivo es aquel que está dispuesto a salir de su zona de comodidad, está dispuesto a salir de su zona de confort, está dispuesto a superar las limitaciones, está dispuesto a vencer los obstáculos y hasta romper esquemas si es posible, para ir en busca de una vida y ganarla para Cristo, cuidarla, acompañarla, guiarla en el proceso de crecimiento, en el proceso de aprendizaje. Yo sé que eso nos va a costar. Yo sé que hay que pagar un precio porque eso requiere disciplina. Diga conmigo, hacer discípulos va a requerir disciplina, dedicación, porque tienes que salir de tu zona de comodidad, tienes que salir de tu zona de confort y dedicarle tiempo a otra o a otras personas. De manera que la iglesia tiene la responsabilidad no solo de compartir el mensaje de salvación, sino también de hacer discípulos. La misma palabra establece: id y predicad el evangelio a toda criatura. Diga conmigo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, que la gente crea o no crea no es cuestión tuya, es cuestión de la voluntad de Dios. Ahora, el Señor te dice, tiene que predicar el evangelio. Es decir, no es opcional. Predicar el evangelio no es una opción, sino que es un mandato. Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y para predicar el evangelio tenemos entonces que salir de nuestra zona de comodidad, porque eso implica que usted debe dar por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Tiene que salir de tu zona de limitaciones y tiene que moverte y predicar el evangelio del reino. El apóstol Pablo dice: ¿cómo la gente va a creer si no hay quien le predique? ¿Cómo la gente va a nacer de nuevo si no hay quien le predique? De manera que el Señor nos ha hecho partícipe de esta gran misión. El Señor nos ha hecho partícipe de esta gran tarea. De hecho, Dios nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado su gracia para que prediquemos el evangelio bajo esa misma gracia. Por eso Pablo dice: hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La Biblia dice que la iglesia primitiva todos los días salía a las calles y anunciaba el evangelio del reino de Dios. Predicaba el evangelio de casa en casa, predicaba el evangelio en las plazas, predicaba el evangelio en la sinagoga, predicaba el evangelio por los caminos. La gente no encontraba qué hacer, porque donde quiera le aparecía un seguidor de Cristo hablándole sobre el evangelio de Cristo, que consistía en que Cristo murió y al tercer día resucitó, y la tumba está vacía, y la tumba está vacía, y la tumba está vacía. La gente entonces comenzaba a escuchar la palabra, y la fe viene por el oír la palabra. El apóstol Pablo lo dice de esta forma: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17.
La gente, cuando escucha la palabra del Señor, entonces comienza a creer. Si la gente no escucha la palabra de Dios, no cree. El predicar la palabra de Dios no es exclusivo para los predicadores. El predicar la palabra de Dios es un mandato para toda la iglesia. Y yo pregunto, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Levanten sus manos los que tienen a Cristo en su corazón. Entonces, usted recibió a Jesucristo en su corazón porque alguien le habló de Él. Porque alguien compartió contigo el mensaje de salvación. Y lo mismo que hizo esa persona por ti, que te habló de Cristo, lo mismo usted debe hacer con los demás. No es un asunto opcional. La predicación no está circunscrita solamente a los que predican de forma formal. Porque hay gente que dice, no, Dios no me llamó a ser predicador. O Dios no me llamó a ser un evangelista. O Dios no me llamó a ser un profeta. El hecho de que usted no tenga uno de los dones ministeriales no significa que usted esté excluido de ese plan. Todos nosotros hemos sido incluidos en el plan de evangelización. Hay muchas necesidades, hay muchas ataduras, hay mucha ignorancia, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de conocimiento de Dios. Hay muchas personas incluso participando y hablando en las redes sociales y hablan de lo que conocen, entonces hablan de su ignorancia porque no conocen las escrituras. Por eso en estos últimos tiempos Dios va a levantar una iglesia no solo que predique, sino que haga discípulo. Que haga discípulo. Tenemos que asumir la responsabilidad de hacer discípulo y de predicar el evangelio. La palabra de Dios establece, que lo veremos después de esto, que Jesucristo llamó a 12. ¿A cuánto llamó Jesucristo? A 12. Y le dedicó tiempo a esos 12. Le sembró la palabra a esos 12. Le enseñó a esos 12 el reino de Dios. Se vació en ellos. Le dio conocimiento a ellos. Y luego que Jesús ya no estaba con ellos, ellos se encargaron de propagar lo que habían aprendido. Ellos no se quedaron en la casa sentados. Ellos no se quedaron en la sinagoga sentados. Ellos se levantaron de su silla y comenzaron a proclamar el evangelio del reino de Dios. Ahora Dios le dijo a ellos lo siguiente: quédense en Jerusalén, no salgan todavía de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. En otras palabras, no solo le voy a acompañar todos los días de sus vidas, sino que las señales les seguirán a ustedes. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán en nuevas lenguas en mi nombre. Porque hay gente que dice, wow, mira cómo el Espíritu Santo descendió el día del Pentecostés. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pero cuando usted lee Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante, ya Jesús le había dicho a ellos lo que iba a pasar antes de que pasara. Ya Jesús le había dicho a ellos lo que iba a acontecer antes de que aconteciera. Jesús le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y le dijo a ellos, en mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si comen cosas mortíferas, no le hará daño. El Señor le dijo todo lo que iba a pasar. Y le dijo lo siguiente: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto.
Luego que fueron investidos de poder de lo alto, entonces comenzaron a salir y comenzaron a predicar el evangelio y se convirtieron en discípulos indetenibles. Los alumnos de Jesús, los discípulos de Jesús, ahora ya no eran simples discípulos, eran discipuladores disruptivos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ellos comenzaron a trastornar las ciudades con el evangelio del reino de Dios. Y la palabra de Dios establece que las señales, los prodigios y los milagros comenzaron a manifestarse. Las señales y los prodigios y los milagros no se manifiestan única y exclusivamente en cuatro paredes o en la iglesia. Las señales, los prodigios y milagros donde más se manifiestan es en la calle, es allá afuera, porque los sanos no necesitan medicina, sino los enfermos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay gente que está necesitada del Señor, hay gente que está cauterizada, hay gente que está cautiva, hay gente que está esclavizada, que necesitan el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Todos sabemos que cuando apresaron a Jesús, los discípulos de Jesús estaban atemorizados, porque ellos todavía, aunque escucharon acerca del reino de Dios, ellos no comprendían muchas de las cosas del reino de Dios, porque el reino de Dios no era físico, el reino de Dios era espiritual, y ellos lo entendían de otra forma. Por eso cuando apresaron a Jesús, ellos pensaron: hasta aquí llegó nuestro ministerio. Oh, no entiendo lo que está pasando. El Rey de Reyes y el Señor de Señores he aprendido, he llevado preso, muere en una cruz. Entonces ellos se encerraron en un lugar atemorizado, lleno de miedo, lleno de temor. Pero algo pasó cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, se presentó delante de ellos, y eso marcó un antes y un después. Porque cuando Jesús resucitó y se presentó delante de ellos, no se presentó por un día o por unas horas, se presentó delante de ellos y duró con ellos 40 días. 40 días. Y la palabra dice que en esos 40 días le hablaba del reino de Dios, como diciendo: le voy a dar un repaso ahora, después que yo he resucitado, después que ya yo me he levantado de la tumba. Ahora le voy a repasar lo que le enseñé hace tiempo, pero ahora ustedes tienen otros ojos para vislumbrar el reino de Dios. Porque una cosa es yo decir que yo voy a morir y me voy a levantar de la tumba al tercer día, y otra cosa es que haya acontecido. Yo morí, ustedes fueron testigos y me levanté de la tumba. La tumba está vacía. Ahora Cristo está frente a ellos con otra figura, el Cristo de gloria, el Cristo resucitado. Y la palabra dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos se llenaron de valentía, ellos se llenaron de valor, porque fueron testigos oculares de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y por eso, después que ellos vieron eso, fueron capaces de morir por la causa. Todos fueron martirizados, todos fueron perseguidos, todos fueron juzgados, pero ellos no se detuvieron. Ellos se mantuvieron firmes predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Sabe por qué hoy tenemos el evangelio? Por esos discípulos. Por esos discípulos discipuladores. Porque de ser discípulos se convirtieron en discipuladores. Y por eso el evangelio llegó a tantos lugares. Y déjame decirte que la iglesia crecía en medio de la persecución. Porque hoy en día estamos bien cómodos, por lo menos en este país. Tenemos libertad de expresión todavía. Tenemos libertad de culto. Incluso nuestra constitución habla de esa libertad de culto. Pero no en todos los países es así. No en todos los países es así. Actualmente hay países en que usted no puede hablar de Jesús ni del evangelio, porque le persiguen
y le quitan la vida. Actualmente, en pleno siglo XXI, hay países en el que usted no puede hablar de Jesucristo. Hay países que son el 95% musulmanes, donde usted no puede abiertamente predicar la palabra de Dios. Ayer hablaba con una joven de la iglesia que vive en Londres, con Annie Luciano, y me decía: pastor, la gente no valora lo que nosotros hemos heredado como cultura cristiana, porque no es fácil servirle a Dios aquí en Londres, aquí en Europa, donde las mezquitas están en todas las esquinas y donde los musulmanes han invadido casi todo Londres. Y las iglesias cristianas, las que hay, que son cristianas, no son iguales a las iglesias que hay en la República Dominicana. ¿Te das cuenta? Ahora póngase a pensar en la persecución espiritual y física que experimentaron los primeros cristianos, que ellos dieron su vida, ofrendaron su vida para que el evangelio llegue a nosotros. Y nosotros no queremos predicar el evangelio constantemente. Yo sé que aquí todos hemos predicado en un momento determinado el evangelio. Ese no es el punto. Yo sé que todo el que está aquí, a alguien, por lo menos una vez en su vida, le ha hablado de Jesús. Ese no es el punto. El punto es que la iglesia primitiva tenía una meta y vivía para cumplir con ese objetivo, y vivía para cumplir con esa meta. Y la meta era hasta que todos lleguen al conocimiento de Dios. Esa era la meta. Esa era la meta. Ese era el objetivo. Ellos estaban conscientes de que corrían peligro. Estaban muy conscientes de que ellos corrían peligro. Pero a ellos no les importaba eso. Eran discípulos disruptivos. Ellos dijeron: no importa que tenga que ofrendar mi vida, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, eso hay que propagarlo, eso hay que darlo a conocer, porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo es el Señor y en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay reconciliación, en Él hay sanidad divina, en Él hay liberación, en ningún otro hay salvación. Y esa verdad retumbaba en todas las ciudades y en todas las aldeas, pero eran imparables. Andaban escondidos, es verdad, andaban huyendo, es verdad, pero no se detuvieron. Mientras huían, predicaban. Y cuando lograban agarrar a esos discípulos que sabían que lo que le esperaba era la muerte, ellos, mientras iban rumbo al matadero, rumbo al degolladero, ellos iban glorificando y alabando a Dios. Porque a muchos de esos discípulos lo prendieron como antorcha en la ciudad. Le prendieron fuego. Estando ellos con vida, le prendían fuego. Y ellos glorificaban a Dios, aún en medio del fuego. Otros eran llevados al gran circo romano para ser devorados por los leones. Y ellos ahí en el circo romano morían glorificando y alabando a Dios. Muchos de sus verdugos se entregaron a Cristo al ver la valentía de esos primeros discípulos. Y nosotros no queremos hoy en día predicar de forma constante. No es que no prediquemos, yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero es hacerlo de forma continua, de forma constante. Que esa sea la meta de todo creyente. Que cada mes, que cada semana usted se proponga una meta. Por ejemplo, le voy a predicar en esta semana a 20 personas, le voy a hablar de Cristo. Que eso sea algo normal en nuestras vidas.
Hablar de Jesucristo constantemente es un privilegio. Usted no sabe el privilegio que nosotros tenemos de con libertad hablar de Jesucristo, porque en otros lugares no se puede hablar abiertamente de Jesús. Por ejemplo, en la China popular no se puede hablar de Jesucristo abiertamente. En la India no se puede hablar de Cristo abiertamente. En muchos países musulmanes no se puede hablar de Jesucristo abiertamente. En muchos países europeos no se puede hablar de Cristo abiertamente. En los mismos Estados Unidos, cuando usted le habla a la gente de Jesucristo, la gente, muchas de ellas, esta nueva generación principalmente, te dice: ¿quién es Jesús? No saben, escuche bien. Nosotros somos privilegiados que aquí, por lo menos en la República Dominicana, casi todo el mundo ha escuchado hablar de Jesús. Pero hay gringos que han nacido en este nuevo tiempo, que usted le habla de Jesús y ni siquiera conocen el personaje histórico de Jesús. Y eso es grave. Ni siquiera conocen al Jesús histórico, imagínate. Y cuando usted le habla a un gringo de eso sobre Jesús y le comienza a hablar sobre Jesús, se queda como: ¿y qué es eso? ¿De qué me está hablando? ¿Y cuál es la meta del discípulo? ¿Cuál es la meta de la iglesia? Que todos le conozcan. Esa es la meta, que todos hablen de Él. Amén. Para eso el Señor nos ha dado la unción. La unción no es para que nosotros nos edifiquemos solamente unos a otros. Es lindo uno disfrutar de la presencia de Dios en la iglesia, y eso forma parte del propósito de Dios también, porque Dios nos ha llamado a su reino para que le adoremos. Dios nos ha llamado para que le sirvamos a los demás, para que enseñemos la palabra, eso está bien. Pero también Dios nos ha llamado para que evangelicemos y para que hagamos discípulos. De hecho, la unción Dios nos la ha dado es para que propaguemos el evangelio, no es para otra cosa. No es para otra cosa, porque en la iglesia Dios lo que hace es que nos prepara, que nos equipa para que salgamos. De hecho, la palabra iglesia, que es la palabra eclesía, en su contexto original lo que significa es lo salido hacia afuera. ¿Te das cuenta? Lo salido hacia afuera. El Señor nos ha preparado y nos ha equipado es para que compartamos el evangelio. No nos podemos detener, no nos podemos parar. Tenemos que tener compasión. ¿Y por qué, pastor, hay que tener compasión de las almas? Porque Jesús tuvo compasión de las almas. Y Jesús, dice la palabra, que tuvo compasión al ver cómo la gente andaba como ovejas sin pastor. Hay gente que está deprimida allá afuera. Hay gente que está esclavizada por el pecado allá afuera. El pecado le está atando, el pecado le está dominando, y no hay manera de que ellos se deshagan del pecado, no hay manera de que ellos se liberen del pecado. El único que puede liberarlo del pecado se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otra forma, no hay otra forma para ser liberado del pecado. Y tú tienes una palabra, y esa palabra tú debes compartirla con los demás. Dígale al que está a su lado: tiene que compartir el evangelio con los demás. Para eso Dios te ha salvado, para eso Dios te ha transformado. Dios te ha transformado para que transforme a otro. Dios te ha cambiado para que cambie al otro con el evangelio. Oh, gloria a Dios. Para compartir el evangelio no hay que ser un experto, porque muchas veces pensamos que tenemos que ser un experto para predicar el evangelio, que tenemos que ser un teólogo para predicar el evangelio, que tenemos que ser una persona preparada y docta para predicar el evangelio. Eso no es así. Sí, para ser discípulo sí, tienes que tener cierto nivel de conocimiento, pero para predicar el evangelio, no. Tú predicas hasta con tu testimonio, hasta contándole a la gente cómo era tu vida antes y cómo es tu vida ahora. Tú le cuentas a la gente el cambio que el Señor produjo en tu vida, porque todo el que se convierte a Cristo cambia. No hay evangelio sin transformación.
No hay evangelio sin cambio. Si usted nació de nuevo, usted ha cambiado su manera de pensar. Si usted nació de nuevo, usted ha cambiado su manera de vivir. Si usted nació de nuevo, usted ha cambiado su manera de comportarse. Entonces, hasta con su testimonio, hasta con su comportamiento, usted predique el evangelio. Y la gente te va a respetar. Y la gente te va a escuchar. Porque el Señor le dará testimonio de ti. El Señor le dará testimonio de ti. Porque la unción del Espíritu Santo está sobre tu vida. Dios nos ha dado la unción para que liberemos a la gente. Amén. Vamos a salir. Vamos a propagar el evangelio. Y vamos a predicar el evangelio de todas las maneras y de todas las formas posibles. Existen diferentes tipos de evangelismo, lo hemos tratado otras veces. Está el evangelismo personal, que cuando usted sale a la calle y le predica a la gente de persona a persona, face to face, y usted comparte el evangelio del reino de Dios. En ese evangelismo lo que se predica es a Cristo. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. Cuando uno evangeliza de manera personal, no evangeliza para adoctrinar a la gente. Evangelismo no es hablar de doctrina. Evangelismo no es discutir Biblia. Evangelismo es compartir a Cristo con la otra persona. Esa persona puede ser conocida o desconocida. Evangelismo personal. Pero también está el evangelismo de saturación, que es cuando llegamos a un lugar como iglesia, como equipo, y saturamos el lugar. Por ejemplo, vamos a llegar al Arco, saturamos ahí la plazoleta, un buen grupo, no 2 o 3 gente, porque para hacer evangelismo de saturación es como su nombre lo indica. La iglesia entera se lanza a las calles y satura el lugar donde va a evangelizar. Un equipo completo satura el sector, satura la cuadra, satura la manzana, satura el parque. Evangelismo de saturación, contratados. Amén. También está el evangelismo oikos, que es cuando usted comparte la palabra de Dios con personas que usted conoce, con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de la universidad, de la escuela, del colegio, con su compañero de trabajo. Ese es el evangelismo oikos. Amén. Hay múltiples tipos de evangelismo. Está el evangelismo de cruzadas, que es un tipo de evangelismo donde la iglesia busca recursos económicos y monta una cruzada evangelística para producir un impacto en la ciudad. ¿Te das cuenta? Ahí hay que buscar más recursos económicos, porque hay que montar una tarima, hay que montar un buen sonido, porque todo va a depender de la organización de la cruzada. La cruzada va a tener el éxito que va a tener dependiendo de esa organización. Porque en este tiempo, si usted se para con 2 bocinitas y comienza a gritar y a vocear, la gente va a decir, está loco ese. O sea, no tendrá el mismo impacto. Quizás se acerquen 2 o 3, porque la palabra no llega atrás vacía. Se van a acercar 2 o 3, pero no va a causar el impacto en la ciudad. Entonces, para uno causar un impacto en la ciudad, debe primero montar, tener un buen montaje. Amén. Traer personas que atraigan la gente. Casi siempre lo que montan cruzadas se buscan 2 artistas de esos famosos cristianos y la gente acude en masa. Y entonces un hombre de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, predica en esa cruzada, y Dios le usa muchas veces con sanidades, con señales, con prodigios, y se produce un impacto en la ciudad. O sea, hay muchos métodos para predicar el evangelio de Dios. Está el evangelismo creativo, que es cuando uno, por ejemplo, se para en una circunvalación o en una calle transitada y con pancarta alusiva al evangelio, uno predica el evangelio, uno pone en la pancarta, Cristo viene, Cristo te ama, Jesús murió por ti. ¿Te das cuenta? Es un evangelismo creativo. También el evangelismo creativo puede ser, usted invita, por ejemplo, a una persona
a tomarse un té o un café y ahí le predique el evangelio o lo invita a una cena de manera creativa, aunque es un evangelismo hoico ligado con creatividad, y ese es un evangelismo también que tiene resultados. Pero déjame decirte algo, esos son métodos que se usan hoy en día por nuestra cultura, pero en el tiempo de la iglesia primitiva no había tiempo para eso. En el tiempo de los apóstoles no había tiempo para preparar ni que un té o un café ni nada de eso. Ellos salieron porque estaban en medio de una persecución, y aún en medio de la persecución Dios los respaldó. Aún en medio de la persecución el Señor lo usó con prodigios, con señales, con maravillas. Fueron hombres usados por Dios. Ahora bien, mira lo que dice Mateo, que fue el texto que le di al principio. En su capítulo 28, en su versículo 19, dice esta versión: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Otra versión dice: y estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero dice otra versión: id y hace discípulos a todas las naciones. Y cuando usted analiza la palabra naciones, esa palabra naciones significa a todos los grupos étnicos. Es decir, que hay que predicar el evangelio en todos los rincones de la tierra, y hay que hacer discípulos, porque es un proceso. Por ejemplo, para usted hacer discípulos tiene primero que predicar el evangelio, porque para usted discipular, la persona tiene que convertirse en un alumno, en un estudiante. ¿Están entendiendo eso? ¿Cuántos están entendiendo eso? Dígale al que está a su lado: el discipulado es un mandato a todos los creyentes. Dice: id a todos los grupos étnicos. En Panamá hay grupos étnicos, hay indios. En Venezuela hay grupos étnicos. En Ecuador hay grupos étnicos. Pero usted sabía que aquí en la República Dominicana también hay grupos étnicos. Y usted me preguntará: ¿cuáles son esos, pastor? O los sordomudos. Los sordomudos son un grupo étnico porque tienen su propia cultura. Oye bien, el sordomudo tiene su propia cultura y tiene su propio lenguaje de señas. Y también ellos necesitan salvación. Pero nadie piensa, casi nadie piensa, con excepción de algunas iglesias, casi nadie piensa en los sordos mudos. Es como si no existieran. Nadie le predica el evangelio a ellos, y ellos necesitan ser salvos porque son promiscuos. No tienen leyes entre ellos, son como animales. ¿Usted sabía eso? ¿Usted nunca ha tenido de vecino a los sordos mudos? No tienen la misma cultura que uno tiene como ciudadano. Tienen un comportamiento completamente distinto, pero eso se debe a que no tienen conocimiento de Dios, su gran mayoría, y son como animales. Es un grupo étnico bien importante, pero nadie lo está evangelizando. Nadie tiene programa en la iglesia para alcanzar a esos sordos mudos. Dígale al que está a su lado: el discipulado es un mandato a todos los creyentes. Dice: id
Y yo felicito a las personas que nos están visitando por primera vez. Y felicito a los hermanos que invitaron a esas personas, porque eso forma parte de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús enseñó. Póngase a pensar, si nosotros predicáramos el evangelio todos los días, hace tiempo que Barahona completa estuviera evangelizada por las 4 esquinas. Pero diga conmigo, ya no más lamentos. Tenemos que accionar. Ya no más predicación sobre lo mismo. Es tiempo de accionar, porque para eso Jesús nos llamó. Pero queremos estar bien cómodos. Yo soy el primero que me gusta estar bajo aire. ¿A quién no le gusta con este calor estar bajo aire? Y ya la mayoría de iglesias están acomodadas, porque el cambio climático ha hecho que el clima en la República Dominicana cambie. Y ya a la mayoría de iglesias, por muchos factores, se le está exigiendo que tenga su aire acondicionado. ¿Por qué? Porque ahora hasta el sonido es una contaminación. ¿Sabía eso? Si usted levanta una iglesia en ciertos sectores de ciertas ciudades, no le permiten construir la iglesia sin un sistema moderno que retenga el sonido. Y para ello la iglesia tiene que tener aire acondicionado. Por eso es que nuestra iglesia, la que vamos a construir, tiene un nivel de exigencia mucho mayor. ¿Sabía eso? Tiene un nivel de exigencia mucho mayor, porque ahí no nos podemos dar el lujo de dar cultos con altas parlantes, una bocina que retumbe el sector, porque entonces nos van a mandar a cerrar la iglesia. Con una llamadita ya ahí está la policía. Entonces, de manera que las iglesias hoy en día en su gran mayoría están cómodas, ya no salen a los barrios. Ya no salen a las calles. Nos hemos acomodado tanto que ya predicamos por las redes sociales. No, yo evangelizo por las redes sociales, yo evangelizo por WhatsApp y es más fácil. No tengo que gastar tanto, no tengo que salir de mi casa, no tengo que correr peligro. Yo le mando un texto y le predico, o le doy una llamadita que es gratis por WhatsApp, es gratuito eso. Le llamo y le predico. Eso está bien, no es que está mal, eso está bien. Predicar a través de las redes, eso es una forma de evangelizar. Pero eso fue lo que Jesús dijo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Salgan. Dice, id. No, quédate en la casa y marca por teléfono. Dice, id. Nadie aplaude ahora. Hay que salir. Es verdad que Dios añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos, pero ¿cómo es que Dios la añade? Pregúntese por un momento, ¿cómo es que Dios la añade? ¿De qué forma es que Dios la añade? Usándote a ti. Dios no quiso usar a los ángeles para esta misión. Él quiso hacerte partícipe a ti. Los ángeles no tienen un cuerpo como el que tú tienes. Los ángeles tienen un cuerpo espiritual angelical. El que es de carne y hueso eres tú. El que conoce a tus semejantes eres tú. Tú tienes el lenguaje de ellos. Tú eres un ser humano como ellos y conoces por lo que ellos están pasando, por las necesidades que ellos están atravesando. Entonces tienes que moverte de tu zona de comodidad. Mira cómo yo me pongo aquí en el aire porque me gusta, ¿verdad? Me gusta, la comodidad es buena, pero hay que moverse. Diga, hay que moverse. Dígalo conmigo, tengo que moverme de mi zona de confort, de mi zona de comodidad, porque va a requerir un sacrificio. El tú predicar el evangelio es un sacrificio, es un precio que hay que pagar. Por eso la palabra dice, lo que cuesta seguir a Cristo te va a costar recursos. Muchas veces te va a costar tú activar hasta el celular y meterle internet para cumplir con el propósito de Dios y discipular a otros. Te va a costar salir de tu casa, pagar un motoconcho muchas veces, o tomar una pamparita o un taxi. Te va a costar moverte.
pero vale la pena. Dígale al que está a su lado, vale la pena hacer la voluntad de Dios. Vale la pena tener pasión por las almas. Hay que tener pasión por las almas. El Señor te dice, id. Es un mandato para todos nosotros como creyentes. Y el verbo id aquí está dado de modo imperativo absoluto. Y eso indica que ir no es una opción, no es opcional, sino que es un mandato que todo creyente debe entender como un deber. Ay, yo no voy a predicar. Yo no voy a predicar. Eso no es opcional, no es que tú no quieras predicar, es que tienes que predicar porque es un mandato. Y si tú no obedeces, ¿qué eres? Pero dígalo con fuerza, que nadie te va a juzgar. Es la palabra que te juzga. Cuando usted no predique el evangelio y le anuncia a otros el evangelio, la palabra dice que tú estás desobedeciendo lo que Jesús dijo. Porque esto no lo dijo un predicador, esto no se lo inventó un pastor, esto lo dijo Jesús. Id y haced discípulos. Y la pregunta es, ¿a quién tú estás discipulando en la actualidad? ¿A quién tú estás discipulando? ¿Cuáles son tus alumnos? Enséñamelo. Muéstramelo. Entonces, por eso muchas de nuestras oraciones tienen estorbo. Porque por un lado estamos orando y por otro lado estamos desobedeciendo. Entonces, la oración no compagina con la desobediencia. Por eso hay tanta gente en la iglesia orando y no ven con sus ojos el resultado de la oración porque son desobedientes. Por un lado están orando, pero por otro lado están desobedeciendo lo que Jesús dijo. Entonces no hay una coordinación, no hay un orden en esa persona. Esa persona es un inmaduro, no ha crecido espiritualmente. Porque las almas no se ganan orando. Dígale al que está a su lado, las almas no se ganan orando. No es que no hay que orar, hay que orar. Pero las almas no vendrán por la oración. Las almas vendrán por la predicación. No es por la oración. La gente se va a convertir no es por la oración. La gente se va a convertir es por tu predicación, no por tu oración. Amén. Yo me gozo más cuando un alma viene a los pies de Cristo que cuando una persona cae al piso bajo la unción. Eso no tiene precio. Tú sabes el sacrificio que hay que hacer para ganarse un alma para Cristo. Y cuando tú logras ganártela, eso es una satisfacción indescriptible. Ese es el gozo que tiene el que predica. Ese es el gozo que tiene el que discipula. Cuando tú estás discipulando a alguien, esa persona va a las aguas del bautismo. Y tú contemplas a tus alumnos bautizándose en las aguas y creciendo en el conocimiento de Dios. No hay mayor satisfacción que esa. Y uno dice, wow, vale la pena. Vale la pena quedarse en Barahona y no salir de Barahona. Vale la pena pagar el precio. Porque en aquel día a quien Dios le va a pedir cuenta es a ti. Porque hay gente que en estos últimos tiempos lo que andan buscando es sus propios beneficios. ¿Tú crees que a mí no me ha pasado? A mí también me ha pasado. Lo que pasa es que el amor de Cristo me constriñe. Pero a todo el mundo le pasa. El ser humano siempre quiere sus propios beneficios o el bienestar de su familia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y uno quiere a veces salir corriendo para bienestar de uno mismo y bienestar de su familia. Pero entonces cuando uno va al altar, cuando uno va a la presencia de Dios, el Señor te dice, bástate mi gracia. Eso significa, no busques tus propios beneficios, no busques tus propios beneficios, no busques tus propios beneficios, bástate mi gracia. Porque finalmente este mundo es un mundo efímero. Este mundo es un mundo pasajero.
nosotros nos estamos preocupando tanto por tantas cosas que no debemos preocuparnos. Hoy en día hay gente que no quieren predicar, no porque no quieren predicar, sino porque ellos dicen no tengo tiempo para hacerlo. Porque ellos están trabajando tanto porque lo que quieren es vivir bien, comer bien, vestir bien, dormir tranquilo. Pero eso le ha requerido un alto precio. Gente que trabajan hasta 16 horas al día. Gente que no tienen tiempo ni para su propia familia y mucho menos para Dios. ¿Tú crees que eso es de Dios? Que tú no tengas tiempo para las cosas de Dios. Tú tienes tiempo para todo menos para las cosas de Dios. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Tú crees que eso es de Dios? ¿Tú crees que eso es saludable? La palabra dice que Dios llamó a 12 y esos 12 lo dejaron todo. A todo el que Jesús llama, lo compromete. Si Jesús nos ha llamado, es para que asumamos la misma responsabilidad. Y te va a costar. Pero hay gente que piensa que solamente ese precio lo deben pagar los pastores, lo deben pagar los profetas, lo deben pagar los que tienen un llamado muy fuerte. No, tenemos que pagar todo el mismo precio. Todos tenemos que predicar, tenemos que buscar la forma de sacar tiempo para predicar el evangelio del reino de Dios. Yo sé que este mensaje no es un mensaje emocional ni emotivo, porque para ser discípulo de Cristo hay que asumir compromiso, hay que asumir responsabilidades. Jesús le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres. Pedro tenía su propia empresa, era un empresario en la pesca, vivía de la pesca. De repente Jesús le llama y él no lo dudó, él comenzó a seguirlo, dejó todo. Diga conmigo, dejó todo y comenzó a seguirlo. Se convirtió en su alumno, se convirtió en su alumno. Y yo escarbando, porque me gusta siempre buscar la profundidad de todo esto, descubrí lo siguiente. En la cultura hebrea, ser un discípulo, un tamid es un discípulo, ser un discípulo en la cultura hebrea iba mucho más allá de simplemente aprender de un maestro. Era un compromiso total de seguir, de imitar y de absorber la vida e enseñanzas y carácter del rabino. Talmid, un alumno, un estudiante, era más que un estudiante en el contexto hebreo. Y la palabra para discípulo es la palabra talmid. Aunque se traduce como estudiante, en el contexto bíblico rabínico antiguo implicaba mucho más. Un talmid o estudiante no solo aprendía lo que su maestro sabía, sino que aspiraba a ser lo que su maestro era. Por eso el Señor nos llama a nosotros discípulo de Cristo. ¿Quién es nuestro maestro? Y nosotros que somos sus estudiantes. Entonces, el talmid no solo es un estudiante, sino aspira a ser como Cristo. Por eso me encanta estudiar el hebreo, porque me arroja más revelación. Entonces, en la época de Jesús y antes, un joven que quería ser discípulo debía buscar a un rabino, pedirle ser su discípulo. Le pedía ser su discípulo. Y si era aceptado, vivía con él, viajaba con él, comía con él y lo observaba en todo. O sea, el alumno observaba en todo a su maestro, cómo miraba, sus gestos, cómo comía, cómo oraba, cómo enseñaba,
lo observaba en todo. En todo. Y era común decir que el polvo de tu rabino te cubra. Oye la expresión que había, que el polvo de tu rabino te cubra. Es decir, ¿qué tan de cerca a tu maestro? Es decir, tú sigues tan de cerca a tu maestro que el polvo de su sandalia te caiga encima. Oye bien, el alumno estaba tan pegado a su maestro que existía ese tipo de expresión. Entonces el discipulado hebreo era vivencial, era práctico, era relacional. No bastaba con memorizar la Torá, había que obedecerla y aplicarla. El rabino enseñaba con hechos, con historias, con preguntas y acciones. Un discípulo era moldeado espiritualmente, éticamente y socialmente, y se esperaba que su vida reflejara los valores del reino de Dios. No era solo un alumno, sino un seguidor comprometido. Diga, comprometido. ¿Y cuántos están comprometidos con Jesús? No diga ven muy rápido, que eso es peligroso. Porque si tú estás comprometido, si estamos comprometidos con el Señor Jesucristo, eso significa que debemos andar como Él anduvo. Dígale al que está a su lado, el que está comprometido, díselo por favor, el que está comprometido con Jesucristo debe andar como Él anduvo. Amén. Tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido mediante la gracia. Hacer discípulos es una asignación específica. El discipulado es en beneficio de todo el mundo. Dice que debemos predicarle a todas las naciones, a todos los grupos étnicos, y esto es inclusivo. Tenemos un mandamiento de extender a todas las naciones, de extender a todos los grupos étnicos el evangelio del reino de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Dígalo conmigo, Dios no hace acepción de personas. Tenemos que hacer discípulos, y el discipulado es un proceso de crecimiento. Dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora nadie se ha puesto a pensar en esa expresión. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Hasta dónde? ¿Qué significa eso? Que debemos llegar hasta el fin del mundo con el evangelio, haciendo discípulos. Diga, hay que llegar hasta el fin del mundo. Pero dígalo. ¿Cuántos se desayunaron o vino en ayuno usted hoy? Diga, hay que llegar hasta el fin del mundo con el evangelio. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Y ese es el objetivo básicamente de la serie. El objetivo de la serie es que la iglesia comprenda la importancia del discipulado como misión principal. El objetivo es que la iglesia comprenda el fundamento bíblico del discipulado. El objetivo número 3 es que la congregación comprenda que el discipulado es una responsabilidad que todo creyente debe asumir. Amén. Gloria a Dios. Que cada creyente anhele convertirse en un discípulo de Cristo que hace discípulos. Tú tienes que anhelar ser discípulo de Cristo. Póngase de pies y dígale al que está a su lado, tiene que anhelar. Dígale al que está a su lado, anhela convertirte en un discípulo de Cristo, en alguien que hace discípulos. Que la iglesia desee ejercer con pasión el discipulado. Ese es el objetivo de esta serie, que tú anhele, que desee
ejercer con pasión el discipulado. Que la congregación anhele convertirse en una congregación discipuladora. Que cada creyente haga del discipulado una prioridad en su vida diaria. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Que la iglesia asume el compromiso del discipulado. Ese es el objetivo de esta serie. También que cada creyente pase de ser un congregante a ser un discípulo que hace discípulos. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Dile: Señor, ayúdame a ser obediente a este mandato. Señor, hoy yo me arrepiento de la falta de compromiso hacia el mandato de ir y hacer discípulos. Yo sé que tú lo has dicho en tu palabra, pero quizás por mi falta de conocimiento, quizás por mi falta de interés, no he asumido esta responsabilidad. Ayúdame, Señor, a asumir esta responsabilidad. Que yo pueda predicar, que yo pueda levantar alumnos, que yo pueda levantar estudiantes y que yo le pueda formar, que yo le pueda enseñar tu palabra, para que ellos a su vez guarden todas las cosas que tú le has mandado. Señor Jesús, hoy te pido perdón y hoy yo me arrepiento por no obedecer ni cumplir con lo que tu palabra establece. En el nombre de Jesús, ayúdame como iglesia a ser consciente de este llamado. Ayúdame a comprometerme con esa misión de hacer discípulos de Jesucristo a todas las naciones de la tierra. No quiero ser uno más del montón. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad.